Esto es lo que queda del día, esto es Cooperativa. Hoy la presidenta Michelle Bachelet presenta los dos proyectos de ley que forman parte o dan inicio a esta gran reforma educacional. El primero de ellos crea una nueva institucionalidad para la educación parvularia a través de una subsecretaría de educación parvularia, una subsecretaría, y la Intendencia de Educación Parvularia. El segundo pone fin al lucro, a la selección escolar y al financiamiento compartido. Y con esto comienza el que podría ser uno de los mayores cambios en el ámbito de la educación chilena en décadas. Está con nosotros la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, ya está hoy en Cooperativa para explicar parte de esta reforma. ¿Cómo estás, Valentina? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Paula, y a todos aquellos que nos están escuchando y viendo, entiendo, por internet. Valentina, ¿qué parte de la reforma es esta, lo que hemos conocido hoy? Bueno, la presidenta le ha planteado al país una gran reforma educativa cuyo objetivo, ¿cierto?, es transformar a la educación en un derecho social que deje de ser entendida como un bien de consumo. Y en ese sentido, estos primeros proyectos de ley que la presidenta ha firmado hoy día son un gran paso en esa dirección. El primer proyecto, ¿cierto?, de educación parvularia, como tú explicabas, aborda, ¿cierto?, todo el tema de no solamente la institucionalidad de la educación parvularia, sino que además pone requisitos, ¿cierto?, para que los establecimientos en este nivel puedan funcionar. Hace estas dos cosas, pero esta segunda materia más bien recoge un proyecto de ley que ya viene trabajándose hoy día en el Parlamento, pero que ahora nosotros volvemos a reforzarla. Ya. Entonces, en lo que respecta a educación parvularia, esta es la reforma institucional. Hay algunos otros temas que van quedando todavía por desarrollar, como lo mencionaba la presidenta, pero que no necesariamente son materia de ley, como es, por ejemplo, mejorar el coeficiente técnico entre número de párvulos por educadora de párvulo. Todas esas cosas también las vamos a hacer, así como otros elementos para mejorar la calidad en el nivel, pero que no necesariamente son materia de ley. Entonces, ese es el primer proyecto y nos parecía muy importante partir por este nivel. No olvidar que la presidenta además ha comprometido un fuerte aumento de cobertura y a nosotros nos parecía muy importante que este aumento de cobertura fuera sobre un sistema, ¿cierto?, o una institucionalidad que ya tuviera consolidada, ¿cierto?, y bien afirmada las funciones, los roles, las atribuciones y los recursos para poder hacerse cargo entonces de esta expansión. O sea, están partiendo por los que no podían marchar. Efectivamente. Los que no salen a las calles, que son por la base, los que tienen menos de 6 años. Efectivamente, estamos partiendo por la base del sistema educativo. Este es el primer pilar en donde nosotros sabemos que parte importante de romper con la desigualdad en nuestro país se juega justamente en este nivel. Así es que es por eso que partimos por este nivel. Claro, porque si no los niños llegan con la carrera media perdida tan pronto como en primero básico. Y luego siguen, estoy en lo correcto si digo que, y luego se sigue con la educación escolar. Efectivamente, entonces además el otro proyecto de ley que hoy día se ha presentado es para el nivel escolar. Pero no es toda la reforma del nivel escolar. Nos quedan aún pendientes grandes temas, ¿cierto?, que son parte de la reforma educativa, como son la desmunicipalización o la creación más bien de un nuevo sistema o una nueva institucionalidad para la educación pública, todos los temas de política docente, ¿cierto? La presidenta ha anunciado muchas políticas para los docentes, entre ellas quizás la más sentida o la más, ¿cierto?, en deuda en que está nuestro país, que es una nueva carrera de desarrollo profesional docente. También hay otros temas de calidad, ¿cierto? Más bien me refiero al sistema de aseguramiento de la calidad, que también tendremos que abordar en su momento. Pero esto es entonces un proyecto que avanza, ¿cierto?, con la reforma en el nivel escolar, y ya para el segundo semestre también presentaremos los proyectos referidos al nivel de educación superior. Ya, entonces recapitulando un poco, subsecretaria Valentina Quiroga, lo que se ha hecho es partir con un proyecto importante para educación parvularia, se parte con los más pequeñitos porque ahí se inicia el combate a la desigualdad en Chile, y usted me plantea, luego se sigue con proyectos que tienen que ver con la educación escolar, pero que no agotan las reformas que ustedes consideran necesarias para la reforma escolar. No estará aquí las preguntas que van a surgir, ¿no? ¿Qué se va a hacer con los profesores? Eso no está aquí todavía. ¿Qué pasa con la institucionalidad? ¿Qué pasa con la calidad? Eso no está aquí todavía. Lo que sí está es parte de palabras a las cuales nos hemos acostumbrado por buenas o malas razones en el último periodo en Chile. El fin al lucro, el fin a la selección escolar, el fin al financiamiento compartido. Ahora, y antes de, más allá de entrar en el proyecto, porque todos esos detalles están en cooperativa.cl, los auditores los han estado escuchando en la radio,
radio. Le quiero preguntar por las dudas que surgen para quienes nos están escuchando ahora. Bueno, ¿me dejas Sí, solamente a aportar un elemento más de por qué partimos con este proyecto de fin al lucro, la selección y el copago? Hay que entender que hoy día, para poder construir un sistema educativo que efectivamente garantice calidad para todas y todos, ¿cierto?, los estudiantes, es necesario cambiar la estructura del sistema. No es posible seguir empujando, ¿cierto?, la calidad, o no es posible pensar que uno puede mejorar calidad vía programas en específico o fortalecer la educación pública bajo las reglas actuales del juego. Justamente, ¿cierto?, el reclamo y la situación que hoy día enfrenta la educación pública se debe a la existencia de estos elementos que hoy día estamos derribando. Entonces, es importante que para construir en el nivel escolar el nuevo sistema, ¿cierto?, de educación con el cual nosotros aspiramos a que construyamos la sociedad del futuro, es importante que tenga los cimientos ordenados y alineados. Y es por eso entonces que estamos partiendo con este proyecto de ley, porque lo que estamos haciendo entonces es fundar las bases para que aquí la educación ya no sea entendida, no funcione con las reglas del mercado. Porque de lo contrario va a ser imposible dar el paso de construir, ¿cierto?, todos los otros elementos que deseamos empujar si es que no cambiamos esta noción de mercado que está tan arraigada hoy día en el sistema. O sea, este es el proyecto que cambia las reglas del juego. Efectivamente, cambia las reglas del juego y cuando aquí algunos actores plantean, bueno, pero ¿cuándo viene la calidad y cuándo? Por favor, o sea, entendamos que ¿cómo alguien podría decir que el avanzar hacia que la educación ya no sea más un negocio no tiene que ver con la calidad? Por supuesto que tiene que ver con la calidad y tiene mucho que ver con la calidad. También tiene que ver con educación pública, porque debido a la existencia de estos tres elementos es que hoy día tenemos el escenario que tenemos. Por eso parten por aquí, porque ustedes por creen eso que esta es la partimos por base. acá. Sabemos que no es suficiente y es por eso entonces que he planteado todo este conjunto de iniciativas que vamos a ir incorporando a lo largo del año y por supuesto vamos a ir desarrollando a lo largo del periodo de gobierno. Ya, pero subsecretaria, queda claro que estas son las reglas del juego. Usted dice, esto es lo que tiene que cambiar para que después sigamos cambiando, sigamos mejorando, sigamos construyendo. La primera pregunta que surge, que usted conoce bien, es la que tiene que ver con la libertad. Al evitar el financiamiento compartido, al impedir el lucro, hay muchos que leen que con esto se impide que cada familia, de acuerdo a su pequeño esfuerzo, logre pagar un poquitito más y de esa manera tener una educación un poco mejor para sus hijos. ¿Cuál es la noción de libertad que está en esta reforma, en este proyecto? ¿Cuál es la noción de libertad que maneja este proyecto? Es muy importante esa pregunta, Paula, porque lamentablemente hoy día en el sistema educativo se entiende que la libertad es por parte de los establecimientos para elegir a sus alumnas y alumnos. Este proyecto de ley da un gran salto porque plantea y le devuelve a los padres el derecho de elegir. Eso hoy día no es posible y por una razón muy simple, porque si es que un padre que no tiene posibilidades de destinar 30.000 pesos, por ejemplo, para un establecimiento, sencillamente no puede elegir ese establecimiento. Entonces, lo que hoy día nosotros estamos haciendo es terminar, ¿cierto?, con el financiamiento compartido, o sea, avanzando hacia que la educación sea gratuita y también terminando con los procesos de selección para que sean los padres quienes elijan. Es importante, eso sí, manifestar que los procesos de admisión, cierto, que hoy día se desarrollan al interior de los establecimientos, van a seguir desarrollándose al interior de los establecimientos, eso no cambia. Los padres van a poder seguir yendo al establecimiento, preguntar por el proyecto educativo, van a tener que, al igual que hoy, comprometerse con ese proyecto educativo, pero lo importante es que la forma en la que los padres manifiestan su interés y los antecedentes, cierto, que el establecimiento les pida, van a estar en el fondo totalmente controlados por el ministerio, en el sentido que esto va a ser a través de una plataforma a través de las cuales todos los establecimientos y los padres van a poder postular en los establecimientos mismos, pero lo importante es que así el ministerio y el gobierno y el Estado se va a asegurar de que los establecimientos no estén pidiendo cosas que hoy día la ley no permite. Ahora, cuando usted dice controlados por el ministerio, hay gente que a lo mejor saltó en su asiento cuando va manejando a casa pensando No, me refiero, no es controlado, perdón, corrijo el verbo, es una plataforma
forma provista por el Ministerio, los establecimientos van a seguir desarrollando el proceso de admisión, pero lo que va a ocurrir es que ahora les vamos a decir, bueno, que ese proceso de admisión en la postulación no puede ser de cualquier manera. O sea, se va a asegurar que se cumpla la ley, porque ya la ley prohibía seleccionar. Efectivamente, pero la ley ya lo prohibía para sexto básico. Sin embargo, había evidencia de que, de que todavía no habían establecimientos que no estaban cumpliendo con la normativa. La ley entonces amplía, ¿cierto?, esta prohibición hasta cuarto medio, ¿sí? O sea, la prohibición de seleccionar hasta cuarto medio. Y lo que se hace entonces es exigirle a los establecimientos reglas claras, un proceso transparente y equitativo para la admisión de los alumnos. Subsecretaria, cuando usted dijo aquel que no tiene 30.000 pesos no puede elegir un colegio de ese valor, pero ¿qué pasa con aquel que tiene los 30.000 pesos y que quiere elegir? Si la familia quiere aportar voluntariamente al colegio, no hay problema con eso. Las familias pueden hacer aportes, pueden hacer donaciones. Lo que no es justo es que ese aporte o donación que la familia quiera hacer sea un requisito para poder estar en ese establecimiento. Eso es lo injusto. Si la familia desea aportar, y por supuesto que va a poder seguir haciéndolo. Si lo que nosotros estamos rompiendo es que ese aporte voluntario que la familia que quiera naturalmente tenga el deseo, ¿cierto?, de apoyar el proceso educativo de su hijo, tiene que ser voluntario, no puede ser requisito. Y de la misma manera se entiende entonces que termina el lucro, porque para quienes se sostienen los colegios y están contando con esos ingresos que hoy son obligatorios, por lo cual que los padres, están, aquellos que pueden pagar entran, y por lo tanto eso permite en algunas circunstancias el lucro, estas personas salen del sistema porque no se puede lucrar. A ver, el tema del fin al lucro es muy importante porque lo que hoy día el país va a hacer con la reforma tributaria, vamos a llegar a una gran cantidad de recursos al sistema educativo. Y lo que el Estado tiene que hacer es que, dado que el esfuerzo que vamos a hacer todos los chilenos, ¿cierto?, por recaudar mayores recursos, vayan efectivamente a lo que queremos que vaya, que es educación, y mejorar, ¿cierto?, la educación que hoy día entregan los establecimientos. Y por lo tanto, no es posible que estemos haciendo todo este esfuerzo y al final del día pues, estemos permitiendo de que ese extra de recursos se vaya por otra vía y finalmente no esté destinado a lo que nosotros estamos, buscando mejorar, que es la educación. Pero el proyecto permite que, en el caso en que yo fuera sostenedora de un colegio, yo me diera a mí misma un sueldo y se lo diera a mis profesores. Por supuesto. ¿Y cómo va a controlar el ministerio, cómo va a supervisar el ministerio que en ese sueldo yo no me asigne a mí una cantidad de plata en la cual yo me esté llevando, esté lucrando, esté haciendo un negocio que a mí me convenga? Correcto. Hoy día la legislación, eso no es una innovación de este proyecto de ley, hoy día la legislación contempla mecanismos en donde se plantea que según el tamaño, ¿cierto?, de la institución que se administra, cuáles son más o menos los niveles salariales adecuados para esa institución, que depende obviamente del tamaño. Así es que nosotros lo que estamos haciendo entonces es recurrir a la legislación que hoy día ya existe en esa materia. Subsecretaria, y en ese caso, ¿usted cree, qué es lo que usted cree? ¿Quiénes van a quedar sosteniendo colegios cuando no se puede lucrar, cuando no se puede seleccionar a los estudiantes, cuando no hay financiamiento compartido? ¿Quiénes van a quedar entregando educación en Chile? Hoy día yo quisiera contarles, que parece que a veces se nos pierde un poco esto del panorama. Hoy día en el sistema ya existen establecimientos sin fines de lucro que no seleccionan y que son gratuitos. Por lo tanto, es perfectamente posible existir bajo esas condiciones. Hoy día ya hay muchos establecimientos que así lo hacen y en los países desarrollados también es de esa manera. Lo que va a ocurrir entonces es que hoy día nosotros vamos a alinear, ¿cierto?, a que todos los incentivos y todas las reglas del juego vayan justamente destinadas para que los recursos y todos los actores del sistema estén alineados con los objetivos de una mejor educación para todas y todos los alumnos. O sea, ¿se refiere a fundaciones? ¿Se refiere a ese tipo de instituciones? ¿Se refiere a la iglesia? O sea, a mí no me cabe duda, a mí me ha tocado, Paula, en muchas ocasiones recorrer distintos territorios de nuestro país. He tenido la fortuna de hacer eso y a mí no me cabe duda que gran parte de los establecimientos y de las personas que hoy día están en el sistema educativo tienen una vocación por la labor que hoy día desempeñan. Así es que todos los que van a permanecer son obviamente todos aquellos que están motivados por esa vocación.
y no me cabe duda que va a ser la mayor parte del sistema. Por lo tanto, ustedes no quieren el fin de la educación subvencionada en Chile. Para nada. Nosotros, y la presidenta lo ha dicho, esta es una reforma que respeta el sistema mixto. Consideramos que el sector privado ha hecho una gran contribución a la educación en Chile y esperamos que lo siga haciendo, pero lo que es importante entender es que de ahora en adelante el sector privado tiene que funcionar en colaboración con el sector público y no puede ser que estemos en esta lógica de competencia, ¿cierto?, de alumnos. Eso en ninguna parte del mundo ha llegado a ninguna parte. O sea, en ningún país ha llegado a ninguna parte que merezca, ¿cierto?, o sea, a constituirse en un sistema valioso y efectivamente que sea justo y entregue calidad para todas y todos los estudiantes. ¿Estoy en lo correcto si le planteo que lo que se quiere a la larga es que exista una opción de educación pública que sea lo suficientemente buena como para que no haga sentido a los padres, más allá de ciertos credos quizás específicos o de ciertos deseos muy específicos, pero que no haga sentido para los padres ir a pagar de su dinero cuando sus hijos pueden ir gratis a una educación de calidad? Bueno, tú tocas ahí varios temas. Hay un tema que efectivamente es un deseo de todas y todos que la educación pública, ¿cierto?, se constituya en un referente a nivel nacional en todos los niveles educativos, y esa es una tarea que también tendremos que emprender. Perdón, y que no está aquí, y que no está en esta primera línea de proyecto. Está, o sea, lo está, porque hoy día el estado de el estado del sistema actualmente, el hecho de que la matrícula haya venido cayendo, tiene que ver justamente con estas reglas del juego que ya mencionaba. Por lo tanto, el cambiar, ¿cierto?, es las reglas del juego, va a hacer ya que efectivamente la educación pública cambie el escenario y por lo tanto no va a estar en esta competencia con el sector privado, que es tan perjudicial no solamente para la educación pública, sino que para el sistema en su conjunto. Pero como te mencionaba, quedan todavía todos los temas de institucionalidad para la educación pública, ¿cierto?, de la nueva carrera docente, que son todos temas que van al corazón también de la educación pública, pero al final de la que reforma, van a ser para el segundo semestre. Pero en su mirada, ¿ese tendría que ser uno de los horizontes de la reforma? O sea, el fortalecimiento de la educación pública. Una educación pública tan buena que no haga sentido para los padres ir a los colegios que puedan pagar segregando a la población. O sea, es un objetivo el fortalecimiento de la educación pública y que exista este proyecto que le haga sentido a los padres, sin duda alguna, y eso lo vamos a impulsar. Pero igual quiero reiterar que el sistema educativo chileno tiene una tradición de participación del sector privado que es igualmente valiosa. Es importante también la contribución, o sea, el aportar, ¿cierto?, con proyectos educativos diversos, ya sea no solamente en diversidad religiosa, sino que también diversidad en otros sentidos. Los proyectos educativos son diversos en muchas dimensiones. Y nosotros valoramos eso, y es por eso entonces que esta reforma plantea y respeta que el sistema educativo chileno es mixto, pero lo que es importante es asegurar que todos aquellos que estén en el sector educativo tengan las motivaciones adecuadas y tengan también las condiciones, ¿cierto?, y las reglas claras de cómo esto tiene que operar. Y esas reglas son parejas para todos. ¿Usted cree, como dijo el ministro de Educación, que los padres han sido incautos quizás en términos de dejarse guiar por indicadores que no les garantizaban calidad, pero que ellos pensaban les iban a dar una mejor opción a sus hijos cuando iban a ciertos colegios subvencionados, o a lo que se sigue yendo, por supuesto, en enormes cantidades? A ver, la evidencia en ese sentido es bastante clara. Muestra que cuando uno observa, ¿cierto?, cuáles son los resultados que obtienen los establecimientos en los resultados de las pruebas estandarizadas que hoy día cuenta el sistema. Y cuando uno despeja, ¿cierto?, por nivel socioeconómico, o sea, cuando uno incluye en los controles, ¿cierto?, esta regresión en el nivel socioeconómico, uno se da cuenta que prácticamente no hay diferencia o sea, por el nivel de financiamiento que entregan las familias. O sea, si uno mira al igual nivel socioeconómico, colegios, establecimientos gratuitos o con financiamiento compartido, uno se da cuenta que tienen resultados bastante similares. Por lo tanto, uno razonablemente se hace la pregunta, bueno, ¿y para qué es todo ese dinero extra? ¿Te fijas? Pero yo más bien, o sea, y eso es lo que dice la evidencia. Yo creo que aquí lo importante, y tú tocas el tema de la calidad, yo creo que este gobierno ha dado también un gran paso, propone dar un gran paso, y lo partimos dándolo con con estos dos proyectos que estamos incorporando hoy, es entender la calidad de una manera mucho más amplia de cómo se ha venido entendiendo hasta este momento. Calidad no solamente refiere a que los niños aprendan a sumar y a leer.
es mucho más que eso. Educación, ¿cierto? Cuando hablamos del proceso educativo, refiere no solamente a aprender esas habilidades, sino que, o sea, perdón, esas capacidades, sino que también refiere a aprender a convivir, aprender a respetar al otro, a valorar, ¿cierto? La sociedad en su conjunto, los beneficios de la democracia. Eso también es parte del proceso educativo. Entonces, ¿Eso hoy día no está? Eso hoy día no existe, porque hoy día lo que ocurre es que las familias no conviven entre ellas. Tenemos un sistema tremendamente segregado, de los más segregados a nivel mundial, y por lo tanto, y hemos visto, ¿cierto?, que esta segregación se debe principalmente al final a la existencia de financiamiento compartido y a la existencia de los procesos de selección. Entonces nosotros estamos dando un gran paso en ese sentido para que efectivamente lograr constituir, ¿cierto?, a los establecimientos, a las comunidades educativas en lugares de encuentro de estudiantes de distintos orígenes y condiciones. Pero si el sistema todavía va a incluir a colegios privados y subvencionados, yo creo que eso es un gran alivio para muchos que educan a sus niños y a sus niñas en esos lugares. ¿Cómo se va a evitar la segregación? ¿No van a quedar de todas maneras los niños distribuidos en distintos tipos de establecimientos? Bueno, hay un tema base que va más allá del sistema educativo que tiene que ver con la segregación residencial. Obviamente las personas no van a ir a moverse, ¿cierto?, tan lejos del hogar. Por lo tanto, tenemos esa segregación que también duele, ¿cierto?, pero que es de base. Pero lo que no puede ocurrir, que es lo que hoy día ocurre, no puede ocurrir que el sistema educativo, por sobre esa segregación, haga que las familias estén aún más segregadas. Eso hoy día ocurre. Uno observa los datos y se da cuenta que los establecimientos son aún más segregados en los barrios donde se encuentran. Entonces, no es posible que el sistema educativo, que es el que está llamado a crear los cimientos para la construcción de sociedad, esté aún promoviendo la segregación, ¿cierto?, o la separación entre la familia. Hoy día ocurre que los niños que pagan, ¿cierto?, 30.000 pesos no se mezclan, pero nunca con los que pagan 20.000 pesos. Entonces tenemos un sistema perfectamente segregado por nivel socioeconómico. Pero si los colegios subvencionados se van a mantener, ¿todavía vamos a tener colegios donde se pague 30.000 o se pague 20.000? No, porque este proyecto lo que hace es terminar con el financiamiento compartido. Por lo tanto, en un plazo de 10 años, todos los establecimientos que reciben recursos públicos van a ser totalmente gratuitos. Así es que esa barrera ya no va a existir. Por supuesto que vamos a tener la segregación residencial, que va a seguir siendo subyacente, entonces tampoco esto va a ser así como el mix total, pero al menos en lo que compete al sistema educativo, no es a nuestro juicio es impresentable que estemos aún promoviendo la segregación, cuando justamente en la educación es el sistema educativo el que está llamado a construir la sociedad que nosotros queremos. Y queremos una sociedad donde la gente se respete, donde la gente aprenda del otro. Y eso hoy día no está ocurriendo. Y los niños no se seleccionen tan pronto cuando entran al colegio de acuerdo a los ingresos de sus padres. Eso es aquello a lo que se aspira con estos primeros proyectos que se presentan de una gran reforma educacional. Lo ha dicho la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga. La reforma no se agota en estos proyectos, pero estos son los proyectos que empiezan a cambiar las reglas del juego. Yo quisiera, Paula, solamente quizás estamos ya sobre el tiempo, pero nosotros sabemos que la transición no va a ser simple, porque vamos a romper con reglas, ¿cierto?, que han estado por largos años establecidas y muy arraigadas en nuestro sistema. Pero yo no quisiera agotar esta oportunidad de pedirle a todos los actores a enfrentar este debate con altura de mira. Yo sé que hay muchos sectores, ¿cierto? Está el tema de algunos sostenedores o quizás algunos establecimientos en particular que dicen, bueno, pero esto ¿cómo me va a afectar a mí? Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo por asegurar, ¿cierto?, la continuidad de todos los establecimientos. Por eso es que el proyecto plantea distintas alternativas que los establecimientos pueden elegir. Pero aquí lo importante es no perder nunca el norte. Sabemos que la transición, ¿cierto?, la reforma es compleja, vamos a irla conociendo, ¿cierto?, y vamos a tener que ir ajustando quizás en el camino, pero aquí lo que es importante es que este debate lo enfrentemos con altura de mira. ¿A qué te refieres? ¿Cree que no quiere que ocurra lo que pasó con la reforma tributaria? ¿Cree que ese no es el tipo de debate que se debería dar en torno a esta reforma? O sea, más que eso, sí, aquí lo que es importante es que estemos todos de acuerdo en que, punto uno, no es posible que todos estemos de acuerdo en que el sistema educativo segregue. Eso no es a nuestro juicio, no es aceptable. No es aceptable tampoco entender que la educación es un negocio. No es un negocio.
No funciona bien, el mercado no funciona en este sector. No es aceptable, ¿cierto?, que los niños que uno pueda preguntarle a un niño cuál es la dirección o el domicilio donde nace y casi sin equivocarse saber cuál va a ser la trayectoria de ese niño a lo largo de la vida. Eso no es aceptable. Tenemos que romper con esa desigualdad. Por lo tanto, lo que yo invito es a hacer este debate con altura de mira y no perder nunca esos objetivos. Aquí no estamos pensando en qué es lo que va a ocurrir, ¿cierto? O sea, por supuesto que hay que hacerse cargo de qué es lo que va a ocurrir en la transición, pero aquí la presidenta ha invitado, ¿cierto? Y ha recogido de la ciudadanía, esto es un sueño país. Es un sueño país. Queremos un país distinto. Queremos un país profundamente democrático, un país, ¿cierto?, participativo, de respeto, solidario, justo, donde rompamos las desigualdades. Y educación es la base para construir ese sueño. Entonces, lo que yo invito es que a todos los actores, cuando empecemos a ver, ¿cierto?, los temas de transición, no perdamos el norte. Y bueno, y si es que hay que ir, por supuesto, ajustando y perfeccionando las medidas que nosotros hemos propuesto, bienvenido sea, si para eso son los debates. Pero que no perdamos este norte, que nosotros hoy día estamos pensando en el sistema educativo que le queremos dejar a las próximas generaciones en nuestro país, para los próximos 50, 60 años. ¿Usted cree que el debate parta? Solo un acápite, cuando dice este es el sueño de todos los chilenos. Quizás no es de todos los chilenos, quizás hay un porcentaje que no cree que este sea la vía, quizás hay un porcentaje que cree que la educación ha ido mejorando lentamente en Chile con el sistema que tenemos. ¿Qué le dice usted a esas personas? Que hay que mirar los otros países, o sea, uno mira, cierto, que lo que hoy día estamos proponiendo son batallas que, bueno, hay países que desde el inicio nunca permitieron que existieran, cierto, esto de lucro, selección y copago, pero hay otros países en donde sí existía y hace varias décadas que abandonaron esto. Nosotros hoy día, si es que todo el mundo piensa y yo entiendo que el deseo de la mayoría de los chilenos es avanzar hacia ser un país desarrollado, equitativo, que rompa con la desigualdad, a mí me costaría pensar que alguien no desee eso. Bueno, hay que entender que estos son los pasos que hay que dar. Ya. Y una de los puntos que plantea la subsecretaria es miremos hacia afuera y veamos en qué otros países o qué caminos han tomado los otros países que han llegado a los sistemas un poco más, donde haya menos segregación. Que son prácticas donde estas prácticas no existen, fueron erradicadas hace muchas décadas, porque ellos ya entendieron que no era posible dar el paso al desarrollo con estas reglas del juego. Nosotros no estamos haciendo en ese sentido ninguna innovación, estamos alineando el sistema educativo chileno hacia las mejores prácticas a nivel mundial. Muchísimas gracias. La subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, hoy en Cooperativa. Muchas gracias, Paula.